Y principalmente lo que necesito que hoy día logremos es que este concepto de logaritmo lo relacionemos con potencia y raíces. O sea, de algo que ya conocemos, tenemos que relacionarlo. En este caso, potencia debería ser nuestro fuerte y raíces más o menos ya estamos dominando más. Entonces acá, en el libro es esta página, de las 50 en adelante. Tiene esta actividad, tiene una lectura y tiene un par de ejercicios, ¿ya? Son 3 hojas lo que hay que hacer hoy día. Entonces partamos. La primera actividad dice lo siguiente. Dice, en cada caso, describan la relación usando las 3 interpretaciones señaladas, ¿ya? ¿Cuáles son esas interpretaciones? Son estas que están acá en el ejemplo. Entonces dice, mira, observa cómo se pueden escribir la siguiente relación. Dice, 4 elevado a 5 es igual a 1024. Y eso es verdad, pues. Si uno multiplica 5 veces el 4 por sí mismo, te da 1024. De eso no hay ninguna novedad. Pero eso tiene diferentes miradas, diferentes perspectivas. Por ejemplo, si yo lo veo como potencia, yo debo leerlo de así. 1024 es la quinta potencia de 4, ¿ya? Si yo lo leo como raíz, debo decir la raíz quinta de 1024 es 4, ¿ya? Y ahora, esto es lo nuevo. Si yo lo leo como logaritmo, yo debo decir el logaritmo de 1024 en base 4 es 5, ¿ya? O sea, si uno saca cuenta de todo esto, todo se va relacionando con potencia, ¿ya? Yo parto de la potencia y de ahí empiezo a reescribir las diferentes perspectivas o miradas de cada tipo, ¿ya? Ya sea raíz o logaritmo. Entonces acá necesito que me ayuden porque vamos a empezar a completar este cuadro y vamos a hacer exactamente lo mismo que está escrito acá. O sea, aquí si me dice como potencia escribir 1024 en la quinta potencia de 4, ¿cómo escribo yo ahora 2 elevado a 8 igual a 256 pero como potencia? Los escucho. Mirando al lado La nomás. A ver, 256 es la octava potencia de 2. 256 es la octava Potencia potencia de 2. de 2. Y ahí está bien escrito, ¿ya? Eso es lo que se lee en potencia. Ahora eso, ¿cómo se lee en raíz? La raíz La octava. raíz octava de La raíz, 2 es déjame, la raíz octava, oye, me de equivoqué de 2. letra aquí. Espérame, déjame borrar esto. Ahí sí, una falta ortográfica fea. Ahí sí. La raíz octava de 2, ¿o de quién? Es 256. La raíz octava de, Dos. ¿segura? La raíz octava de 256 es 2. Ahí Ah, sí, eso. ¿ya? La raíz octava de 256 es 2. Ahí sí. Y ahora esto, ¿cómo lo leo en logaritmo? El logaritmo de Ya, 256 en logaritmo base, en base 2 en es base 8. 2 es 8. Perfecto, muy bien. Ven, y eso hay que hacer nomás, po. Son 3 ejercicios. Vamos a seguir con este. Ya, ¿cómo lo leo en potencia? 531.441 Ya, es es la doceava, si no me equivoco, sí, la doceava. de Es la 3. doceava potencia Potencia de 3. de 3. Bien, como potencia listo. Como raíz, ¿cómo se lee? La raíz doceava de 531.441 es 3. De 531.441 es 3. 3. Perfecto, vamos bien. Ya. ¿Y logaritmo cómo se lee?
El logaritmo de 531.441 Logaritmo de 531.441 es... En base, perdón. en base 3 En base 3 es es 12. 12. Bien, ¿ya? ¿Se va entendiendo, cierto? Sí, una cosa de escritura nomás. 5 elevado a 6, ¿cómo se lee? Otra compañera, gracias a ti también, te lo agradezco. Vamos, ¿quién más? 15.625 Quince es mil la seiscientos sexta veinticinco. es la sexta potencia de 5. Bien, es la sexta potencia. Potencia de 5. Ya, ahora como raíz. La raíz sexta de Ya, 15.625 es 5. sexta de 15.625 es 5. ¿Y logaritmo? El logaritmo de 15.625 Ya, dale. ¿En? es 5. No, ¿En base en 5, cuánto? en base 5 Ya, es 6. es 6. Listo también. Entonces, lo que presenta el libro en la primera parte lo tenemos listo. Solamente era eso, reescribir lo que está escrito aquí con números a lo que es escrito en palabras, lo que uno hace o lo que uno está haciendo, po. En este caso una potencia, una raíz y ahora un logaritmo, ¿ya? Sigamos con la actividad 2, que también es del libro, que es la que tengo acá. En este caso solamente yo tengo que mirar la potencia y voy a sacar algunos elementos de ella, ¿ok? Y después la voy a reescribir con este logaritmo, ¿ya? Ojo, todavía yo no he definido logaritmo, que quede clarito eso. Si nos damos cuenta acá, tengo 8 elevado a 3 es igual a 512. Entonces acá, claramente la potencia tiene partes. Este numerito, el 8, corresponde a la base, el 3 corresponde al exponente, ¿ya? Y eso, supuestamente, todavía estamos suponiendo, yo como logaritmo debería escribirlo así. Logaritmo con un 8 abajo de 512 es igual a 3, ¿ya? O sea, ¿qué hace el logaritmo en cuestiones simples? Como que reescribe la potencia, ¿ya? No como, lo hace, ¿ya? O sea, veamos qué pasa acá, po. Si tengo 10 elevado a 4 es igual a 10.000, ¿cuál sería la base? El 10, El 10, 10. Bien. ¿Cuál sería el exponente? el 4. 4. 4. ¿Y cómo lo escribo con logaritmo? Logaritmo 10, 10 abajo, ahí, sí, ¿qué más? el paréntesis ¿Ya? sería 10.000 Ahí, es igual a 4. ya. Bien, por la escritura estamos correctos. Ahora tengo esto. Tengo la base, tengo el exponente, pero no tengo la potencia. ¿Es un impedimento eso? ¿Sí o no? Sí, lo hago. A ver, dale tú, ya que tú lo estás diciendo. Vamos, vamos, ¿qué escribo? Sería como 6 6, elevado a menos 2 elevado ya, ya. es ¿Y eso cuánto igual, da? 36. 36, ¿así? sería menos o no. Ya, mira, aquí salió la duda, ¿eh? Voy a hacer un paréntesis acá, un asterisco. Acuérdate, si tú tenías una potencia con exponente negativo, esto se le hacía algo. Tú debes escribirla como una fracción, donde se escribía el 1 arriba y esta potencia ahora abajo pero positiva. ¿Se recuerdan de eso, no? Mm. ¿Ya? Si el exponente es negativo, yo utilizo esta propiedad, la escribo como fracción. Un 1 arriba siempre y abajo la potencia va ahora pero positiva. Entonces en este caso sería 1 partido en 36, no 36. ¿Ya?
Entonces tengo que borrar esto. Eso es 1 partido en 36. Voy a borrar esto porque después lo tengo que usar. Ya. Entonces, si alguien se pierde, vea el video de nuevo, vea esa para que se recuerde. Ya, esto como logaritmo, ¿cómo lo escribo? Logaritmo 6. Logaritmo de 6 acá abajo, ya. El paréntesis sería 1 partido 36. 1 partido en 36, y eso es igual. A menos 2. Bien, Sí. menos 2. Menos 2. Ya, tenemos otro. Vamos bien. Ahora solamente te doy el logaritmo. Necesito la base, el exponente y la potencia. ¿Cómo lo escribo? La base 9. El Ya, exponente 0. ok. ¿Y eso ahora como potencia? Sería 9. Ya, El exponente 0 bien, es igual a 1. ya. ¿Y es verdad que 9 elevado a 0 da 1 o no? 9 elevado a 0 dará 1. Silencio, incómodo. Sí, es verdad, ya. 9 elevado a 0 o 20.000 elevado a 0, por definición se entiende que vale 1, ya. Ojo. Vamos a este de acá. Tengo 5 elevado a menos 13 es igual a 0,008. ¿Ya? Usemos el decimal igual, si no importa. ¿Qué coloco? Base y exponente. ¿Qué coloco? La base 5 5 en la base. 5, menos 3 bien. ¿Y como logaritmo? sería logaritmo 5, Ok. el paréntesis 0, 0,008 listo. y sería menos 3. Bien. Estamos ok. Ya. Y el último. Sería ¿Cómo? ¿Qué coloco? la base 64, Ya. el exponente 1 partido 3, Ya. y ahí Haz la pega completa. ya. Vamos, acá, ¿qué coloco? Sería 64, Ya. el exponente 1 partido 3 Un tercio. Y eso da daría 4. 4. ¿Será verdad eso o no? Veamos, pues. Mira, acá yo les voy a hacer recuerdo. Nosotros en las raíces trabajamos de que las raíces se pueden reescribir como potencias, ya potencias de exponentes fraccionarios. O sea, eso yo lo voy a escribir y usted me va a decir si es verdad o mentira. Escribo una raíz, escribo el 64, escribo el 3 acá y escribo el 1 acá. ¿Se recuerdan de eso o no? Sí. Sí. O sea que eso al final de cuentas yo lo leo y sería la raíz cúbica de 64. ¿Y cuánto vale la raíz cúbica de 64? O sea, ¿qué número elevado a 3 te da 64? Elevado a 3. ¿El 4? ¿El 4? ¿Pregunta o afirmación? Afirmación. Muy bien, ya. Sí, pues mira, 4 por 4, 16, 16 por 4 me da este 64. O sea, esta raíz cúbica de 64 es 4. O lo puedes leer como 64 elevado a un tercio, que también vale 4. ¿Ya? Entonces eso también es correcto. Eso también era correcto. ¿Ya? Entonces ahí vamos asociando lo que trabajamos antes con lo que estamos haciendo ahora. Entonces ahora, con todo lo que ya hemos hecho, yo ya estoy más o menos en condiciones de explicarle algunas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, voy a tomar el primero. Tengo logaritmo, un 8 acá, un 512 acá, y esto da un 3. Tal como yo tengo acá, mira, coloqué como partes de un logaritmo. Así como la potencia tiene una base y un exponente, las raíces tienen un índice y un subradical, estos logaritmos también tienen nombre, ¿ya? Por si acaso, de aquí en adelante, este numerito se llama base, ¿ya? Este número de acá se llama argumento.
Y este como tal es el logaritmo, o el resultado. Y esto tiene cierta lectura ya. ¿Cómo se lee? ¿Ya? Esto se lee de la siguiente forma. Yo tengo que decirlo así. Logaritmo en base 8 de 512 es 3. Así se lee, por si acaso. De aquí en adelante, o sea, sería logaritmo de base 8, logaritmo de base 8 de 512 es 3. Eso es como lo que uno debiera mirar en el ejercicio de decir logaritmo en base 8 de 512 es 3. O logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. O logaritmo en base 6 de 1 partido en 36 es menos 2. O logaritmo en base 9 de 1 es igual a 0. O logaritmo en base 5 de 0,008 es igual a menos 3. Esa es la lectura que tienen que hacer de aquí en adelante. Ahora, ayer 4 compañeros, que fue bueno dentro de la semana también, 4 compañeros me preguntaban estos logaritmos, ¿qué pasaba cuando no había un número acá abajo? ¿Ya? Porque hay ciertos logaritmos, de hecho hay alguna actividad acá en el libro, en donde no sale un número, no sale en la base. En esos casos, vamos a escribirlo acá, en esos casos, por ejemplo, si yo tengo, voy a escribir mejor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el logaritmo no tiene base? ¿Ya? Y voy a poner un ejemplo. Ya. Este es un ejemplo. Esto es muy cotidiano verlo. Esto dice el logaritmo, no hay número, es igual de 1000 es igual a 3. Si no tiene número, por si acaso, de aquí en adelante, ustedes tienen que entender sí o sí de que acá es un base 10. ¿Ya? Todo lo que son de base 10 se omite escribir el número. ¿Ya? Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque son muy utilizados, entonces uno, como lo usa tanto, para ahorrarse un poco de escritura, aunque es poco, uno lo tiende a omitir. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las raíces cuadradas. Cuando uno hace una raíz cuadrada, uno, ¿de qué índice entiende que es esta raíz? Chiquillos, una raíz cuadrada, ¿qué índice tiene? ¿Qué dicen? Hola. ¿Qué pasa si una raíz no tiene índice? ¿Qué interpretación le hago yo? Se le sacaba la base, si usted había dicho ahí antes. No, porque acá hay un Si no número, tiene un 1, ¿o no? ya, pero eso es en la potencia. Si tú tienes, mira, aquí hay varias cosas en conjunto. Lo que nosotros hicimos ayer es que si yo tenía eso, el puro 4, uno entiende de que si uno lo ve como potencia, esto debería estar elevado 4 elevado a 1, solamente que no le anda escribiendo el 1 a cada rato, ¿ya? Eso desde el punto de vista de potencias. Ahora, desde el punto de vista de raíces, acá, arribita, en el índice, ¿qué número va? Pero que no coloco. El 0. No, ¿El 0? no, El 1. tampoco. No, pues si el 1 ya lo dije. Paso palabra. Chiquillos, Pasa ¿esto qué? palabra. ¿Cómo se, cómo se lee esto? El 2. El 2. Pero esto se lee como raíz cuadrada de 4. Pero en Sí, tu cabeza debiera estar ahí como ya almacenado de que si tú tienes una raíz cuadrada, sea cual sea la raíz cuadrada, el índice que tiene esa raíz es un 2.
pero yo no lo ando escribiendo en cada momento. Si ese es el tema. Es una cuestión de escritura, pero sobrepasa más allá de lo matemático, es una cuestión netamente de escritura. No quitan nada de que yo lo escriba, pues. Si escribo el 2, ¿le afecta en algo? No, pues sí, es una raíz, pues. Acá, ¿quitan algo que yo escriba al 1? Tampoco, no le afecta en nada. Acá, ¿va a quitar en algo que yo escriba al 10? Tampoco, da lo mismo. Esté o no esté, tú tienes que entender de que en el caso de que no esté, es base 10. Ese es el tema, ¿ya? Si, no hay por qué complicarse en eso. Ya. Y aquí voy a hacer otra, otra, otra parte más, donde ¿y qué es un logaritmo? ¿Ya? Porque al final de cuentas eso es lo que importa, más que uno sepa leerlo o sepa escribirlo. Y voy al mismo ejemplo. Logaritmo en base 8 de 512, eso da 3. Esta es la clave porque yo les aseguro, el logaritmo no es una herramienta que sea muy utilizada, salvo en física en algún momento, pero un rato, pero muy corto. Y por lo tanto se entiende de que se puede olvidar. ¿Ya? De hecho, como en cuarto medio lo vuelven a utilizar un poco más. Sin embargo, lo que no se les debe olvidar nunca es un dibujo que yo siempre recomiendo que se recuerden o que hagan un formulario con él, ¿ya? Y es lo siguiente. Voy a hacer un par de flechas acá, ¿ya? Si yo tengo un logaritmo y le hago esas flechas, ¿qué me indican a mí? Me indican lo siguiente. Yo tengo que entender de que el 8 elevado a 3 te va a dar 512. Por eso es que lo coloco en ese orden la flecha, ¿ya? O sea, eso si yo lo escribo, debería ser 8 elevado a 3 da 512. Entonces, este dibujito me está eh, resumiendo todo lo que es un logaritmo. Y esto tiene que quedar claro, chiquillos, en serio. Si tienen que hacer una hoja de pegarle en su pieza, por favor, hágala. Decir lo siguiente: el 8 elevado a 3 me da 512. O sea, la base elevado al resultado tiene que darte el argumento. ¿Ok? Esto es muy importante, háganlo, en serio. Yo les aseguro que todo lo que pasemos en logaritmo es en base a esto. ¿Ya? Ojo. Veamos acá, po. El libro también tiene acá abajito 3 preguntas. Y vamos a ver si estamos entendiendo o no. Dice la primera pregunta: ¿la base de un logaritmo puede ser negativa? A ver, antes de seguir, les voy a indicarle otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver si entendimos o no. Logaritmo en base 4 de... A ver. Eso. ¿Eso cómo se lee? Se lee como logaritmo en base 4 de 64. ¿Cuánto vale? ¿Qué me dicen ustedes? Logaritmo en base 4 de 64. ¿Ya? Y el ejercicio es el siguiente, acuérdate. 4 elevado a qué número te da 64. ¿Qué número coloco acá? El 4, 3. el 3. Listo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque 4 elevado a 3 te da 64. Otro. No sé, pues ahora logaritmo base 5 de 625. ¿Cuánto vale eso? O sea, 5 elevado a qué número te da 625. ¿Cuánto será eso?
A 4. Espérame, profe. 4. Te ganaron. 4. ¿Ya? Sí. Entonces aquí sería, si eso lo escribo, sería 5 elevado a 4 me da 625. ¿Ya? Otro. Logaritmo en base 2 de 128. ¿Cuánto da eso? O sea, 2 elevado a qué número te da 128. A 7. A 7. Bien. 2 elevado a 7 es igual a 128. Pero mira, resumiendo todo esto, al final de cuentas, todo tiene que ver con potencia. O sea, si nosotros tenemos problemas con potencia, obviamente vamos a tener problemas con raíces y obviamente vamos a tener problemas con logaritmos. Sí, así es la secuencia, ¿ya? Ojo, ahí. Ya hay un último, coloco logaritmo de... Se entiende de que eso es base 10, po, ¿cierto? O sea, 10 elevado a qué número te da 10.000. Voy a escribir el Diego por si acaso. ¿Ya? 10 elevado a qué número te da 10.000. El 4. El 4. El 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 10 elevado a 4, eso te da 10.000. Entonces, más o menos ya tenemos una referencia de lo que es un logaritmo y cómo se calcula, ¿ya? Sí, ese es el tema. Tú sabes potencia, deberás defenderte con estos logaritmos. Volvamos acá. Dice, ¿la base de un logaritmo puede ser negativa? ¿Ustedes qué creen, verdadero o falso? A lo mejor es un poco compleja la Falso. pregunta. Eso es falso, ya. ¿Y por qué cree que es falso? Porque mira, yo te voy a poner un caso. Menos 2 elevado a 3, eso da menos 8. ¿Cometo algún error? ¿O estoy inventando cosas que no van? Menos 2 elevado a 3 da menos 8. O sea, menos 2 por menos 2 y por menos 2. ¿Da menos 8 o no? Sí, 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 da. Da, ¿ya? Eso yo lo escribo como logaritmo. ¿Cómo me quedaría? Yo te llevo con el logaritmo. Ahí. ¿Qué escribo como base? Logaritmo menos 2. Bien. ¿Qué va aquí? El, el menos 8. Ya. ¿Y Es esto? igual a 3. Ya. Pero ves, te presento una potencia que tiene base negativa, po. ¿Y existe el logaritmo? Sí. En teoría sí, pues, existe. ¿Ya? ¿Ya? Por ahora eso sería, estaríamos mal, po. Pero mira, yo te voy a poner otro ejemplo. Y esto es importante que recordemos. Ayer nosotros trabajamos esto. Ah, sí, sí, sí. ¿Recuerdan eso? Sí. Eso es una mala combinación, porque esto era del grupo 4, si se recuerdan. O sea, las raíces que tenían índice 2, o sea, índice par, y subradical negativo, eso se podía calcular, sí o no. ¿Se podía o no? Raíces de índice par y subradical negativo, de lo que trabajamos ayer. ¿Se podía o no? No, no se podía porque si daba un resultado, no le daría el resultado que usted pensaría, pues, Ya, que le diera. ya. Si no se recuerdan, vean el video de ayer. Ahí nosotros trabajamos de que habían 4 tipos de raíces, ¿ya? Pero esta combinación en particular, cuando el índice era un número par y esto era un número negativo, era mala combinación porque yo simplemente no podía calcular, ¿ya? Pero ahora supongamos, estoy suponiendo que
es un número que no conozco. ¿Ya? Estoy inventando, ¿no es cierto? Eso, si yo lo escribo como potencia, deberá ser x elevado a 2 y eso es igual a menos 4. ¿Ya? Entonces acá, yo necesito ahora que me digan, eso, ¿cómo lo escribo en logaritmo? Siguiendo el mismo orden. Escribir en logaritmo. Sí, ¿cómo lo escribo en logaritmo? Logaritmo sería x ¿Ya? al cuadrado. ¿Sí? No. El 2 va No, en otro no, lado. no. Ah, ya. Yo sé que esto puede ser un poco complicado, pero vamos avanzando. Sí. Sería ese, o sea, el paréntesis es menos 4. Bien. ¿Y esto? Ese, Aquí va el 2. Ah, Ya. ahí está. Entonces, Me perdí. claro, ¿yo pude escribir esto como logaritmo? Sí, ni un problema. Pero volvemos a lo mismo. Este número que no conozco, ¿se podía calcular? ¿Sí o no? Este de acá, del principio, ¿se podía calcular? ¿Sí o no? Chicos. Esto de acá. La raíz cuadrada de menos 4, ¿se podía calcular? ¿Sí o no? Vamos, díganme. No, No. ¿Ya? Tienen que tener solidez en eso, chiquillos. Usted acuérdate, si miras esa raíz y ves que tienes un índice par y un número negativo, pero de inmediatamente tu cabeza te dice, no, que no se puede. Entonces, ojo acá, con todo lo que hice yo. Si no se podía calcular, entonces, ¿cómo yo empiezo a escribir en logaritmo? ¿Ya? Lo que hicimos de aquí para adelante no tiene sentido, pues, en ese caso, ¿ya? Entonces, como no se podía calcular, porque esto puede ser fácilmente un número negativo o un número positivo, no sé qué puede ser, da lo mismo. Yo, estos casos de logaritmo, para ahorrarme el problema, las bases de aquí en adelante, porque no, y de hecho va a ser mucho mejor para nosotros, las bases siempre van a ser positivas, ¿ya? ¿Por qué? Porque para ahorrarme todo este problema de que se nos dé esta situación donde no puedo calcularlo y al final escribir el logaritmo no tiene sentido porque no voy a poder calcular, ¿ya? Entonces de aquí en adelante esto es base positiva, no nos vamos a complicar. Yo siempre le voy a poner un número positivo acá, ¿ok? Es un punto para nosotros porque así nos ahorramos estos casos de acá, estos problemas. Y con este mismo ejemplo, yo respondo la pregunta B, po, porque dice, ¿existe el logaritmo de un número negativo? Y yo miro acá, el menos 4, y este ejemplo me reúne ambos casos, po. Cuando la base podría haber sido negativa o cuando el argumento es negativo, ¿ya? Entonces, que quede claro esto. El logaritmo, para que no tenga ningún problema, para que se porte muy bien, para que podamos calcularlo en cualquier momento, de ahora en adelante, la base siempre va a ser positiva y el argumento también siempre va a ser positivo. Porque con eso yo me aseguro que el logaritmo se puede calcular y no tendría ningún problema más. ¿Ya? Entonces eso es bueno para nosotros porque no te voy a colocar el logaritmo en base de menos 500 de 800, porque de partida eso no existe, no se puede calcular. Siempre te voy a colocar números positivos, positivos. Ya a ustedes les gusta todo lo que sea número positivo, por lo tanto se van a estar ahorrando ese problema. ¿Ya? Sigamos. Si no se entiende un poco, vean el video otra vez, en serio. Igual es entendible que no se entienda la primera. Ya, mira acá. La pregunta C dice lo siguiente. ¿Cuál es el logaritmo de 1 en base 3? A ver, lo voy a escribir. Logaritmo de 1, ahí, y logaritmo en base 7 de 1. ¿Ya? Eso es lo que dice la pregunta. ¿Cuál es el logaritmo de 1 en base 3? Ahí está escrito. ¿Y cuál es el logaritmo de 1 en base 7? ¿Cuánto vale esto? 0. 0. ¿Y este? 0 también. 0 también.
Y si yo coloco... Uy, me está quedando poco espacio acá. A ver, voy a borrar esta parte. Mira, y si yo coloco logaritmo 20.000, me gusta ser exagerado a mí porque así veo si se cumple o no. Logaritmo en base a 20.000 de Cero. 1. ¿Cuánto? Ya. Cero. Cero. ¿Qué conclusión sacan entonces? ¿Qué Que el conclusión? logaritmo de 1. Eso. O sea que cada vez que nosotros veamos un logaritmo que tenga como argumento un 1, independiente sea su base, independiente sea este número, da lo mismo cual sea, positivo siempre sí, el valor de ese logaritmo vale 0. Y eso es una especie de propiedad de aquí en adelante, ¿ya? De hecho, esto se llama el logaritmo de la unidad, ¿ya? El logaritmo de la unidad, entonces, en este caso vale 0, ¿ya? Porque, insisto, yo puedo colocar el logaritmo en base a 1.000.000 de 1 y uno entiende que eso también vale 0, ¿ya? Ahí tenemos respondida esa otra pregunta. Y con todo lo que hemos hecho, ahora sí que ya estamos en condiciones de hacer una definición más formal de lo que es el logaritmo. Y el logaritmo, como ya dije antes, es al final una potencia encubierta, ¿ya? Una potencia que está reescrita de otra forma, ¿no? Entonces acá, lo que yo debo partir es precisamente de una potencia, ¿ya? Si yo tengo una potencia, donde tengo una base, donde tengo un exponente y tengo un resultado, eso yo lo puedo escribir como un logaritmo, donde aquí va la base, aquí va el argumento y aquí va el resultado de eso, ¿ya? Por lo tanto, de todo lo que hay que rescatar acá es... Oh, me quedó feo ahí sí. De todo lo que hay que rescatar acá es esto, ¿ok? Ahora, eso no es lo único. Como dije antes, nosotros para ahorrarnos problemas, vamos a decir que la A, o sea, la base y el argumento van a existir. Esa E es de existe o pertenece, ¿ya? Existe en los números reales pero positivos. Esa R que tengo acá escrita significa números reales. Y haciendo recuerdo, los números reales son todos los números que a ti se te ocurren. En este caso, el A y el C, o sea, la base y el argumento, siempre, pero siempre van a existir en los números positivos, ¿ya? Esa es como la condición que hay que ponerle a todo esto. Está. Esto es la clave. Esto sí debería estar en tu pieza pegado en un póster, no sé, pero en un póster gigante. Arriba del techo pensando en eso. Yo creo que sería, pero en este momento sería muy bueno. Ya. Este cuadro me resume, pero todo lo que hemos hecho durante todo el año. ¿Por qué? Porque tengo todo lo que significa potencia. Nosotros sabemos que la potencia está compuesta por la base, por el exponente y un resultado. Las raíces yo tengo si te das cuenta, son los mismos valores, solamente que están cambiados de posición. Pero aquí tengo el índice, tengo el subradical y tengo el resultado. Y ahora estos nuevos logaritmos, tengo lo que es la base, el argumento y el resultado, ¿ya? Aquí te coloco un ejemplo. 2 elevado a 3 es igual a 8. Sí, pues es verdad. Ahora eso, si yo lo veo como raíz, yo lo leo como raíz cúbica de 8 es 2. Y si yo lo leo como logaritmo, tiene el logaritmo en base 2 de 8 que vale 3, ¿ya? Todos estas tres cosas son lo mismo, solamente que están reescritas de diferentes formas. Ahora, ¿para qué se hace esto? Si esta es la finalidad. Porque cada uno de estos, ya sea potencia, raíz o logaritmo, busca algo, tiene alguna función. En el caso de la potencia, ¿cuál es la principal función de la potencia? Es encontrar un resultado, o sea, en este caso, el 8. En el caso de las raíces, su función, su principal objetivo es encontrar la base de la potencia. Fíjate, ¿qué te dio como resultado el 2? ¿Y el 2 quién es? La base, ¿ya? ¿Y cuál es la finalidad del logaritmo? No es buscar la base, no es buscar el resultado, es buscar el exponente de la potencia.
O sea, en este caso el 3, ¿ya? Entonces, en este cuadrito tienen pero resumido todo lo que es, todos los fundamentos de lo que es potencia, raíz y logaritmo, ¿ya? Insisto, esto es muy importante. Si ustedes lo tienen ahí a vista, o por lo menos cuando estemos en clase, pero sería el ideal porque esto lo vamos a utilizar mucho todo el rato, ¿ya? Esto es lo importante hoy día. Esto es lo importante, ¿ya?